¿Cómo se llama usted? No. Es que no, es que sabe que estaba con una clase. Tengo clase a las 5. ¿Qué pasó? Tengo porque últimamente ¿cómo se dice? Me dan Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Les habla la doctora Vania Huanca. Esperando, por favor, licenciada Flor.
Si me puede hacer anfitriona para poder comenzar la clase. Gracias. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización, Colposcopía y Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. El módulo que se va a realizar el día de hoy se titula Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino. La ponente a cargo es la doctora. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que la doctora Vania solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, les va a responder la doctora Vania al final de la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Hola, buenas noches. Si me haces anfitriona, gracias. A los dos usuarios. Sí, un momento, por favor, doctora. Listo, doctora Vania, ya puede empezar. Bueno, comenzamos. Comenzamos. Habíamos quedado la anterior clase en colposcopía y terminando esta clase vamos a repasar todas las imágenes, ¿entendido? Si nos da un poco de tiempo, vamos a repasar todas las imágenes. Y el día de hoy, su módulo, prevención del cáncer cérvico-uterino, ¿entendido? Prevención del cáncer cérvico-uterino. Un módulo fácil, entendible, que no requiere mucha memoria, ¿sí? Más que todo que comprendan sobre todo la fisiopatología, cómo es que el HPV produce infección, ¿sí? Sobre todo enfermedad, ¿ya? Empezamos. Si no me escuchan, me confirma. ¿Estamos todos bien? Voy a proseguir, ¿ya? ¿Es usual que las mujeres se infecten con HPV oncogénico? Absolutamente. Un 80 a 90% de las mujeres sexualmente activas van a tener en algún momento de su vida uno o más tipos de HPV oncogénicos a lo largo, ¿entendido? Por lo tanto, entendiendo que es una enfermedad de transmisión sexual, también tenemos que tener en cuenta que tanto los varones bueno, silencien sus micrófonos. Sí, Por favor. Voy a silenciar, voy a proseguir a silenciar a... Bueno, continuamos. De esta cadena epidemiológica forman parte tanto varones como mujeres, homosexuales y heterosexuales, ¿entendido? ¿Son transitorias las infecciones si uno está infectado? Sí, gracias a las defensas del organismo, es decir, que los afectados van a ser pacientes con factores de riesgo e inmunocomprometidos. Por tanto, sí, las infecciones pueden cursar con los siguientes cuadros asintomáticos, remiten sin tratamiento, son transitorias y en algunas personas puede causar la enfermedad. ¿Ya? En la mayoría de los casos se elimina, sí, solo causando alteraciones histológicas menores, transitorias y subclínicas. Habíamos dicho en la primera clase que la infección subclínica es el cuadro clínico más común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay unas manifestaciones, ¿sí? No hay manifestaciones evidentes, sino más bien llamamos una infección subclínica a aquellas alteraciones histológicas que son halladas bajo un cribado, ¿sí? De un programa de salud pública. La eliminación es espontánea en un 30% en 1 a 2 años, ¿sí? La persistencia de la
infección y la producción de enfermedad es debida a 13 a 18 genotipos de HPV carcinogénico, ¿sí? Bueno, la regresión ocurre de 3 a 6 meses, 2 años, según distinta literatura, ¿ya? Un 30%, sí, un 30% de las pacientes infectadas con HPV, sí, de este un 30% de porcentaje puede evolucionar a un cáncer cérvico-uterino invasivo, ¿ya? Eso como dato general. ¿Alguien sabe de acá qué es prevención como concepto general? ¿Ya? Quiero que vayan participando y que me digan qué es prevención, no solo del HPV, sino que mencionen qué es prevención. Diomedes de Gracia, perdón, está presente. Y si está presente, nos informa, por favor, de dónde se dirige. Gracias. Miriam Quispe Vargas. Vanessa, que tiene activada su cámara. Vanessa, ¿qué es prevención? Tatiana Molina. Bueno, alguien que quiera participar y decirme qué es prevención, Buenas compartir noches, con todos. doctora. Bien, buenas noches. Mucho gusto. Tatiana, Tatiana Molina de Ecuador le saluda. mucho gusto, Tatiana. Bueno, en prevención podemos decir que son medidas, o sea, son un conjunto de medidas que son necesarias para evitar o que se pueda, o sea, evitar el desarrollo de la enfermedad. Bien, entendido. Muchas gracias. Pues, Bueno, según la Declaración de Ottawa, sí, se entiende que antes de la prevención debe venir la promoción de la salud, ¿sí? Un proceso mediante el cual las personas pasan a controlar los factores que determinan su salud para incrementar y para mejorarla, ¿sí? Dentro de esta, ¿sí? Dentro de la prevención existe la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿ya? Según la OMS, ¿quién puede decirnos qué es prevención primaria? Yolanda, Yolanda Poco Pari. buenas noches. Buenas noches. ¿Quién se dirige, por favor? ¿Desde dónde? Habla el doctor Luis Aguirre desde Perú, Ica, Perú. Saludos, doctor Luis. Bien, doctor Realmente, Luis, por favor, ¿qué nos quiere para compartir? la prevención, dice, bueno, sabemos que es un concepto sumamente amplio, ¿no? Porque abarca principalmente muchas medidas tomadas o para distintas etapas de las actividades laborales que tienen como objetivo para prevenir o reducir algún riesgo de enfermedad, ¿no? Bien. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, sobre todo, sí, en los últimos 20 años, sí, la prevención primaria. ¿Qué quiere decir prevenir la enfermedad? ¿Ya? Fácil, prevención primaria, prevenir una enfermedad antes de que ésta aparezca, ¿entendido? La prevención secundaria, dar un tratamiento, ¿sí? Esa es la prevención secundaria y sobre todo, tratarla en sus etapas más precoces. ¿Entendido? Y la prevención terciaria de aquella enfermedad que ya está desarrollada y las medidas tomadas por el personal de salud se dirigen a mitigar los síntomas o simple y sencillamente a tratar de controlarla. ¿Entendido? Eso entendemos según la OMS como prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad mediante la promoción de la salud, prevención secundaria al tratamiento y la prevención terciaria. Bueno.
No se escucha. Hola, perdón. Bueno, les presento nuevamente al VPH o HPV desde donde se encuentren, ¿sí? Un virus pequeño, sí, de 55 nanómetros, con un núcleo de DNA de doble banda, con no 800, sí está, es 8000 pares de bases, ¿ya? Con una cápsula proteica que los rodea y un peso de 50.000 daltons, ¿sí? Epiteliotropos, ¿qué quiere decir? Que tienen tropismo, tienen afinidad hacia ciertos tipos de tejidos. Tejidos especialmente cervix, sí, pero no es el único. Ya les dije que se dirige tanto al hombre como a la mujer, que va a afectar mucosa anogenital, ya, tanto en el hombre como en la mujer, sí. Afectan los núcleos, sobre todo de las células epiteliales, sí. Y van y se insertan al núcleo de la célula huésped, donde van a producir alteraciones, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de carcinogénesis? Súper importante esta diapositiva para que nosotros podamos entender cómo van a actuar las vacunas, ¿sí? Entonces, la vacuna sería prevención primaria, secundaria o terciaria. ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede participar, por favor? Annelise, ¿está presente? Bueno, la vacuna sería primaria, ¿no? Acá les presento la estructura. ¿Qué pasando? Los voy a silenciar, ¿ya? Listo. Si alguien quiere hablar, levanta la mano por chat, ¿ya? Continuamos. La estructura del HPV es súper importante, ¿sí? Esta es la estructura del HPV. Y este HPV contiene tres regiones, ¿sí? Para recordarnos nuestra primera clase. Una región precoz, ¿sí? Y una región tardía. Tanto la región precoz como la región tardía son regiones codificantes, ¿sí? Y una región reguladora no codificante, es decir, tiene tres regiones, ¿ya? Está de celeste, acá celeste, la región precoz, ¿sí? La región precoz contiene genes que se expresan al inicio de cada ciclo viral y codifican proteínas necesarias para la replicación y el mantenimiento del virus, ¿ya? ¿De qué están compuestas las vacunas? ¿Sí? Estructuras, ¿sí? Parecidas, análogas a la región tardía del HPV. Acá se los estoy poniendo en recuadro. ¿Qué es lo que hace la región tardía del HPV? La región tardía codifica proteínas que componen la cápside, sobre todo la envoltura del HPV, ¿entendido? Acá está su HPV y les voy dibujando la envoltura. La región tardía codifica proteínas para la envoltura del HPV. Y las distintas características de la cápside nos van a dar los distintos tipos de HPV, ¿entendido? Entonces, la región tardía, ¿sí? Eh, es la más importante, ¿sí? Porque la vacuna está compuesta sobre todo de, se puede decir, ingredientes que se parecen mucho a la región tardía, ¿ya? Y la región reguladora no codificante, ¿sí? Son genes que se ocupan del ensamblaje de las partículas virales. ¿Cuáles son los genes implicados en la transformación neoplásica E6 y E7 que están acá de color rojo? ¿Sí? E6 y E7. ¿Ya? Bueno, eso para entender. Esto cuando el HPV se encuentra en la célula huésped, ¿sí? En el epitelio de la célula huésped. Siguiente. 150 tipos de HPV que colonizan piel y mucosas, ¿sí? 35 a 40 afectan la mucosa del tracto anogenital. Y de acuerdo con las lesiones y el potencial oncogénico, se agrupan HP de bajo, mediano y alto riesgo oncogénico.
Ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Cuáles son los de alto riesgo oncogénico? No sé quién recuerda lo mencionado, por favor. Se los había agrupado en estos tres contenidos. José Martínez está presente, por favor. ¿Cuáles son los de bajo riesgo, los medianos o si recuerda los de alto riesgo oncogénico? ¿Quién puede participar? De alto riesgo el 17-18. Excelente. ¿Y los de bajo riesgo? Recordemos que los de bajo riesgo sí van a causar sobre todo los condilomas, ¿no? Los de alto riesgo oncogénico son aquellos que causan un CA invasor. Bueno, ¿quién recuerda los de bajo riesgo? Seis, 11, 16 y 18 son los que ustedes tienen que tratar de grabarse porque son los que van a formar parte de las vacunas, ¿entendido? Bueno, progresando. Bien, el 6 y el 11, como les digo, van a causar los condilomas, ¿sí? Que son infecciones, que son proliferaciones del epitelio, ¿sí? Y las lesiones premalignas son cáncer de cuello el 16, el 18, el 31 y el 35 y otros. Sí, existen más de 150 tipos, pero 35 a 40 afectan la mucosa anogenital, ¿ya? Bueno, un poco de datos, ¿sí? Por cada millón de mujeres infectadas con HPV de alto riesgo, 100.000 de estas van a presentar anomalías citológicas, ¿sí? 8.000 un NIC3 y 1.600 de esta millón cánceres cervicouterino, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo progresaría sin que haya intervenciones, es decir, sin tratamiento, sin intervenciones? La historia natural de la enfermedad desde la adquisición de la infección por HPV y la progresión hacia malignidad durará al menos 10 años, ¿sí? Es por eso que en mujeres menores de 20 años no se realizaría un tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una regresión. No se olviden que hay una etapa de regresión hasta los 2 años, de 3 meses hasta 2 años. Si existe una regresión, si existe una infección, ¿ya? El cáncer de cervix es poco habitual en mujeres por debajo de 25 años y su incidencia aumenta progresivamente hasta un máximo entre los 40 y 50 años. ¿Qué pasa si nosotros trataríamos a una mujer menor de que es muy probable que encontremos lesiones, que encontremos hallazgo de HPV en el tracto de una mujer joven, muy probable porque la mayoría está infectada, si no es que el 90% de la población? ¿Qué pasa si nosotros lo tratamos? Podríamos estar nosotros irrumpiendo de algún modo, dando un tratamiento como por ejemplo conización, biopsia, y en repetidas ocasiones realizar una conización, podríamos irrumpir en la reproducción de la mujer, ¿sí? Continuando. La historia natural de la enfermedad, ¿sí? La presencia del HPV en tejido uterino normal, ¿sí? Va a causar lesiones precursoras, más los distintos factores de riesgo que habíamos mencionado en la primera clase, pueden progresar hacia un cáncer invasor, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Lo primero que va a causar el HPV, ¿sí? Si es que no ha sido depurado, ¿sí? Anormalidades histológicas conocidas como ¿qué? Como neoplasia cervical. La neoplasia cervical intraepitelial no es nada más que lesiones histológicas, ¿sí? Lesiones histológicas, células anormales, células atípicas. Esa es una neoplasia cervical intraepitelial. Aunado a esto, sí, no nos olvidemos que el virus del HPV es epiteliotropo, es decir, no solo va a causar alteraciones histológicas en el cuello uterino, sino también en la vagina, también en la vulva y en el caso de los hombres, glande, pene y ano, ¿ya?
Si hay un paciente con múltiples factores de riesgo y desgraciadamente ha sido infectado por un HPV 16, 18, sí, también puede causar, hay el reporte de cáncer de faringe, ¿entendido? Existe el reporte. Bueno, la lesión intraepitelial, la neoplasia cervical intraepitelial, NIC1, NIC2 y NIC3, ¿sí? Hasta progresar a un cáncer invasor. Esa es la historia natural de la enfermedad sin ninguna intervención, ¿ya? Vamos a repasar un poco la primera clase. ¿Quién recuerda cuál es la lesión de alto grado? ¿Sí? Les había hecho yo un recuadro donde les decía cuál es la lesión de bajo grado y cuál es la lesión de alto grado. De las NIC, cuáles se consideran de bajo grado y de las NIC, cuáles se consideran las lesiones de alto grado. ¿Quién puede participar? Si está por ahí, por favor. Jacinta Espinosa. ¿O quién recuerda? Tatiana Molina. ¿Alguien, por favor, que quiera participar? Bueno, acá les voy a hacer un cuadrito para que recuerden, ¿sí? Las NIC. Esto. Ya sabemos que es una neoplasia, alteraciones histológicas. Entonces, acá tenemos NIC1, NIC2 y NIC3, ¿sí? La NIC1 más el condiloma, ¿ya? Esta se considera una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿sí? El NIC2 y el NIC3, ¿sí? Por si se les pregunta en un examen, son consideradas como lesión intraepitelial de alto grado, ¿ya? ¿Cuáles son las verdaderas precursoras de un CA invasor? ¿Quién puede responderme? Ahí está. El NIC2 y el NIC3, ¿entendido? Estas son precursoras de un cáncer invasor. Por lo tanto, el NIC1 y un condiloma, sí, son infecciones, son alteraciones, sí, que tienen un bajo grado de malignidad, si es que nulo, sí, sino que son más bien benignas. Bueno, continuamos. Eso es solo para hacerles recuerdo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un poco de fisiopato, ¿sí? La infección por HPV de alto riesgo. Introduce su genoma celular, dando lugar a una transformación maligna, ¿sí? La respuesta inmune, un individuo inmunocompetente, ¿sí? Va a tratar esta infección como una infección transitoria, ¿sí? Dando lugar a la curación. En cambio, un individuo, ¿sí? Que no es inmunocompetente, va a dar lugar a una infección persistente, dando lugar a una lesión preinvasora, ¿ya? La defensa, sí, es responsable la inmunidad humoral, ¿entendido? Dando lugar a una disminución de la replicación viral, ¿sí? Los pacientes inmunocomprometidas tienen más riesgo de infecciones persistentes, lesiones mayores y lesiones premalignas. Bien, ¿cómo se previene entonces el cáncer de cuello uterino? ¿Sí? Con controles periódicos. El Papa Nicolau y la colposcopía, métodos de cribaje, ¿sí? Forman parte de la prevención secundaria. En cambio, la vacunación es parte de la prevención primaria. ¿Y cuáles son los objetivos de la vacunación? A corto plazo, sí, disminuir resultados citológicos cervicales anormales, atipias inciertas, escamosas y glandulares. A mediano plazo, prevenir las NIC, ¿sí? Las NIC que son las precursoras.
Y a largo plazo, la prevención del cáncer invasor del cuello uterino. Entonces, si se les pregunta cuál es el objetivo a largo plazo de la vacunación, es la prevención del cáncer del cuello uterino. A corto plazo, disminuir esos hallazgos inciertos, esas atipias celulares o resultados citológicos anormales, ¿ya? Y a mediano plazo, disminuir las NIC, ¿no? Que son las precursoras. Esto sí es tomado de un documento, sí que les voy a ir mostrando los documentos oficiales de las vacunas, terminando la exposición asociada a su ficha técnica de las vacunas. ¿Cuál es el fundamento de las vacunas? ¿Sí? Las vacunas utilizan un agente inmunógeno, es decir, a los antígenos de la cápside viral. No sé si recuerdan, acá voy a ir a mi dibujito. La vacuna utiliza acá lo que les voy a ir pintando. Utiliza a componentes de la cápside viral. ¿Recuerdan que existían 3 zonas del HPV? ¿Sí? Y una que se codifica, y una que codificaba para la cápside viral. Entonces, es decir, que esta cápside viral, el componente de la vacuna, ¿sí? Utiliza componentes de la cápside viral, ¿ya? Para producir así una respuesta humoral del huésped, ¿ya? Por lo tanto, podríamos pensar que las vacunas no tienen este ADN que se los voy pintando, ¿ya? Eso es básico para que vayan entendiendo. Tiene componentes de la cápside viral, ¿ya? Volvemos al fundamento de las vacunas. Utilizan como agente inmunógeno a los antígenos de la cápside viral que van a producir respuesta humoral, es decir, anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes se van a unir al HPV en cuanto la paciente tenga un contacto sexual. ¿Entendido? Si no van entendiendo, escriben en el chat, doctora, no entiendo. ¿Ya? Pero ya sabemos que la vacuna utiliza los antígenos de la cápside viral. Siguiente. Bueno, ¿qué proteínas de antígeno usa? ¿Sí? Proteínas de antígeno mayor de L1 que poseen una capacidad de ensamblaje. Recuerdan que les había informado de la zona que se encarga de ensamblar proteínas de la cápside viral, ¿sí? Es eso lo que usan las vacunas, dando lugar a partículas semejantes al virus, ¿sí? O como pseudovirus, ¿sí? Es decir, que las vacunas usan partículas semejantes a virus o se llaman virus-like particles. ¿Qué significa esto? Como virus de partículas, ¿ya? Estas VLP, por sus siglas en inglés, están desprovistas de ADN, por lo tanto, carecen de capacidad infectiva, ¿ya? Bueno, desprovistas de ADN, sí, pero son antigénicamente semejantes a los viriones e inducen una respuesta humoral, es decir, producción de anticuerpos neutralizantes que se van a unir al HPV para evitar su progresión, ¿ya? ¿Qué hace? Sí, que la vacuna que los 3 tipos de vacunas conocidos, porque son 3, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que sean buenas, sí? Los antígenos que imiten de manera muy cercana a la estructura del virus, ¿sí? Tiene antígenos que imitan de manera muy cercana a la estructura normal, ¿sí? Genera anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Y existen niveles altos de anticuerpos en el suero que pueden mudar al sitio de la infección, ¿sí? Mejora la respuesta inmune natural del huésped, ¿sí? Ya que una inmunidad natural no garantiza una protección, ¿sí? La protección posible más grande contra los tipos de HPV que causa cáncer de cuello uterino. Y además que
brindan una protección duradera, ¿sí? Bueno, los anticuerpos neutralizantes son los mediadores probables de la protección. Si se les pregunta quiénes son los responsables de la protección, entonces los anticuerpos neutralizantes. Y acá les presento antes, ¿sí? Hasta 2007 contábamos con, perdón, hasta 2014 contábamos con dos tipos de vacunas. La vacuna tetravalente o Gardasil, que contenía HPV 16, 18, 6 y 11, y la bivalente, la Cervarix 16 y 18. Entonces, si yo les pregunto, la vacuna bivalente que contiene los tipos 16 y 18, ¿qué va a prevenir? ¿Sí? Por lógica. ¿Quién me puede responder, por favor, si está ahí? Jocelyn 16 y Valencia. 18. Bien, 16 y 18, sí. ¿Qué podría prevenir la vacuna bivalente si contiene el tipo 16 y 18? O sea, el cáncer cervicouterino, porque es el más invasivo. Hola, no se escucha. Hola, Ah, doctora, el bivalente estaría pues protegiendo las malformaciones de cáncer de cuello, ¿no? bien, bien. ¿Y la tetravalente? Ya englobaría todo lo demás porque a los condilomas y las malformaciones. Bien, bien, muy bien, excelente, porque los tipos 6 y 11 causan los condilomas, ¿entendido? Son mayores causantes de condilomas. Entonces, la tetravalente, por lógica, vamos a volver a nuestro cuadro anterior, ¿sí? Les presenta los tres tipos de vacunas y este es el cuadro más importante de la clase, ¿sí? La Cervarix, sí, aprobada en 2006, ¿ya? La Gardasil en 2007 y la Gardasil 9 o nonavalente. Entonces, bivalente, tetravalente y nonavalente, ¿sí? La Gardasil 9, aprobada en 2014. ¿Cuándo están indicadas? A partir de los 9 años de edad, ¿sí? Sobre todo, digo sobre todo, ¿sí? Porque eh, diferentes revisiones nos dicen que de los 9 a los 12 años de edad son pacientes mujeres que no han iniciado su vida sexual, obviamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, por eso es que la vacuna no está demostrada que prevenga la reversibilidad de la infección, sino más bien es un método de prevención primaria, es decir, que protege inmunidad humoral hasta que la paciente tenga relaciones sexuales y se contagie de HPV, ¿ya? Entonces, a partir de los 9 años de edad, lo que ustedes tienen que saber es que son 3 dosis, ¿sí? Son 3 dosis y cada 6 meses. Eso es lo que se tienen que grabar. 3 dosis cada 6 meses a partir de la primera administración, ¿ya? Entonces, Cervarix aprobada en 2006 a partir de los 9 años y la vía de administración intramuscular en la región deltoides, ¿sí? O en la zona anterolateral superior al muslo, que no se debe administrar de manera endovenosa, ¿ya? La Cervarix contiene HPV 16 y 18, por lo tanto, va a prevenir lesiones anogenitales precancerosas o cánceres genitales causados por HPV, ¿ya? Previene el cáncer. Bueno, pero ¿por qué podría prevenir la Cervarix si la bivalente otro tipo de lesiones? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Si solo contiene la 16 y la 18, ¿por qué podría prevenir otro tipo de lesiones precancerosas o hasta que podría prevenir un
condiloma, una verruga. ¿Por qué? Alguien, si es que no contiene realmente los subtipos 6 y 11, ¿por qué está reportado que puede prevenir? ¿Alguien que quiera participar? Juan Vázquez. Shirley. Yemile Beiruti. Yolanda Pocopari. Natalia Paredes. Bueno, existe algo, sí, de mención en las vacunas que se llama protección cruzada, ¿ya? Cuando una vacuna tiene indicación para ciertos tipos de patologías, pero también protege otro tipo de infecciones. El impacto de la protección cruzada, ¿sí? De este están escritos bastantes artículos. ¿Qué dice? Especialmente de la vacuna bivalente, ¿sí? Frente a otros tipos de HPV oncogénico, ¿sí? Si bien contiene 16 y 18, podría, ¿sí? Podría prevenir los HPVs 31, 35, perdón, 31, 33 y 45 y otros tipos oncogénicos. Podría proteger frente a estos tipos 31, 33 y 45, ¿sí? ¿Por qué? Sí, por la reacción cruzada, ¿ya? Puedes suponer entonces que podemos llegar a la conclusión que la vacuna bivalente, ¿sí? Tiene una eficacia superior al 80% y en el caso de un adenocarcinoma, porque superior al 95%, porque no solo está frente a los HPV 16 y 18 oncogénicos. Recordemos que si bien el 80% de los adenocarcinomas de cervix están relacionados con el 16 y el 18, el resto del 20%, sí, está ocasionado por otros tipos como el 31, 33 y 45, ¿ya? Entonces, esta vacuna bivalente, sí, causada por cualquier, protege frente a cualquier infección causada por cualquier tipo de HPV, ¿sí? Entonces, se ha estimado que un 70% de eficacia por parte de estas vacunas en el contexto de que va contra casi todos los tipos de HPV de alto riesgo oncogénico, ¿ya? Vayamos a Gardasil, aprobada en año 2007, ¿sí? Y bueno, contiene los 6, 11, 16 y 18, ¿sí? Previene, sí, las verrugas genitales, como el condiloma acuminado, causados por el 6 y el 11, cánceres que afectan el cuello uterino, vagina, vulva, y ano, causados por los HPVs de alto riesgo, ¿ya? Y la Gardasil 9 o la nonavalente, aprobada en 2014, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, ¿sí? Estas vacunas ya han sido aprobadas en más de 120 países, ¿sí? Y la mayoría de ellos, de estos países, han incorporado dentro de los programas de vacunación sistemática en preadolescentes y adolescentes, ¿sí? Esta es la población diana, ¿sí? Hace más o menos 10 años ya se había aplicado 1 millón de vacunas, ¿ya? Bueno. ¿Cuál es la inmunogenicidad de estas vacunas? ¿Sí? Ambas vacunas, con decirles ambas me refiero a la Cervarix y a la Gardasil. ¿Por qué? Porque la Gardasil 9 es solo una modificación de la Gardasil, ¿ya? Ambas vacunas han demostrado una elevada inmunogenicidad, ¿sí? Con títulos de anticuerpos. Si yo, por ejemplo, soy una mujer que no tengo la vacuna, pero sí tengo mi respuesta inmune adecuada, ¿ya? Frente a una mujer que también es inmunocompetente y tiene una respuesta inmune adecuada, y ella se aplica la vacuna, ¿sí? Ella tiene 40 a 100 veces más, 40 a 100 veces más superioridad
frente a mí. Tiene a 40 a 100 veces títulos más elevados de anticuerpos contra HPV. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Tras la tercera dosis, ¿sí? Porque se administran 3 dosis de estas vacunas, tras la tercera dosis los anticuerpos se elevan hasta en un 100% del inicio, ¿ya? Siguiente. ¿Ustedes creen que son seguras las vacunas? Bien, doctora D pregunta, si una paciente se coloca Gardasil 9 y luego pasan más de 6 meses para la segunda dosis, ¿pierde la inmunidad? No, no, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los títulos de anticuerpos, ¿sí? Se mantienen por encima de la inmunidad natural en un 98%. Es decir, si han pasado más de 6 meses, los títulos se mantienen en un 98% hasta los 60 meses. ¿Entendido? Pasados los 60 meses, hagan sus cuentas en años, los títulos se mantienen. Lo ideal, sí, es completar los esquemas de vacunaciones. ¿Entendido? Ahora, la caída de anticuerpos, por ejemplo, la paciente que menciona la paciente doctora, perdón, la doctora D, la caída de títulos de anticuerpos no quiere decir que la vacuna no sea eficaz, ¿entendido? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los estudios? ¿Sí? Las estimaciones a largo plazo, estudios prospectivos, hacen pensar que probablemente no sea la administración necesaria de dosis de recuerdo en mujeres vacunadas, ¿ya? Eso sí es un apartado súper importante, porque ¿qué trata de decir? Que a veces, al parecer, que todavía no está confirmado, no sería necesaria la administración de dosis de recuerdo, es decir, segundas dosis o terceras dosis. ¿Entendido? Gracias a ti, doctora D, por participar. Siguiente, ¿sí? Acá, ahora, el componente de una vacuna, ¿sí? No solo es antígenos, ¿ya? También tienen coadyuvantes, ¿ya? Si algún día les preguntan cuáles son los coadyuvantes de Cervarix, por ejemplo, es decir, la bivalente, sal de aluminio, ¿ya? Sal de aluminio y MPL, ¿sí? ¿Quién sabe qué es el MPL? ¿Quién podría decirme qué es el MPL? Bueno, voy a invitar a participar a Juan Vázquez. ¿Quién quiere participar? Luis Aguirre Yeren, ¿está por ahí? Natalia Paredes. Shirley Soraya Fernández. ¿Alguien que quiera participar? Si quieren pueden escribir al chat. Si no queremos hablar. Doctora, Sí, no sé, puede ser que me equivoque, pero podría ser ¿cómo se llama? Métodos que se usan para, ¿cómo se llama? Para poder identificar a un producto específico, ¿no? bien. Hablamos de vacunas, justamente para ver cuál es una vacuna más específica para cierto tipo de malformación, si hablamos del VPH. Bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Está bien, bien su participación. Bueno, entonces las vacunas no solo tienen antígenos, ¿sí? También tienen coadyuvantes, ¿sí? Si les preguntan, la Cervarix, ¿sí? Tiene sal de aluminio y también MPL. El MPL, sí, es un lipopolisacárido detoxificado de la Salmonella Minnesota, ¿ya? Que son aquellos
ayudan a mantener la estabilidad de las vacunas, entre otros ingredientes, ¿sí? La Gardasil 9, ¿sí? Cuadrivalente, la Gardasil 4, perdón, la tetravalente, ¿sí? Su adyuvante es sal de aluminio, ¿ya? Sal de aluminio. Siguiente. ¿Cuáles son los ingredientes activos? Ya, los ingredientes activos de la tetravalente son las proteínas L1 que yo les había explicado ya en la estructura del virus, ¿ya? ¿Cuánto contiene una dosis de vacuna? 0,5 ml, ¿entendido? Eso es una pregunta básica. ¿Cuánto tiene, cuál es la dosis? 0,5 ml, ¿ya? Bien, seguimos con la eficacia, ¿sí? Excelente respuesta de los anticuerpos para ambas vacunas, ¿sí? Estudios realizados en mujeres de 9 a 15 años para demostrar seguridad e inmunogenicidad. Bueno, la eficacia se mide en la población sexualmente activa mayor a 15 años, ¿ya? Sobre todo estas vacunas van dirigidas a un NIC2 y a un NIC3, ¿entendido? Bueno, vamos. Esto que ya se los había explicado, la eficacia de un 96 a 100% contra la infección del HPV. Y acá está la estructura, la ficha técnica, ¿ya? Esta ficha técnica. La vacuna contra el virus del HPV, la descripción, vacuna recombinante tetravalente o bivalente, ¿sí? Para la prevención de infecciones causadas por el virus de papiloma humano, de preferencia en el brazo derecho, intramuscular, 3 dosis. La primera dosis es la fecha elegida entre los 9 a 12 años. La segunda dosis puede ser a los 2 meses de la dosis inicial, pero también en otros protocolos está hasta los 6 meses de la primera dosis y la tercera lo propio, hasta los 6 meses, ¿ya? Las dosis de 0,5 ml. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No a mujeres embarazadas. Enseguida vamos a hablar de la población especial, ¿sí? ¿Qué pasa si han vacunado a una mujer embarazada? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasaría? Que el producto que existe progresión hacia el feto. ¿Quién podría decirme? ¿Ustedes creen? Tatiana Molina, ¿alguien que quiera participar? Doctora, bueno, Nada, ¿no? realmente no se ha escuchado, ¿no? Obviamente porque, bueno, tenemos una población realmente disminuida en cuanto también al conocimiento de la vacuna, ¿no? Pero la verdad no he sabido tal vez de algún caso que se haya publicado tal vez, pero me imagino que tal vez em, pues, teratogenicidad en el feto. Bien, muchas gracias por participar. Bien, ¿qué pasa si una mujer gestante ha sido vacunada? Nada, ¿sí? No se ha demostrado la transmisión uteroplacentaria, ¿ya? ¿Se debería continuar vacunando a esta paciente? No, lo dejamos para el puerperio, ¿entendido? Contraindicaciones, sí, fiebre mayor a 38 grados, vacunación de las personas con enfermedad aguda o moderada, debería aplazarse, sí, debería diferirse a que esta persona mejore su estado de salud, sí, y no administrar en menores de 9 años de edad. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recomienda Gardasil para la prevención de cáncer anal. Se puede administrar desde los 19 años. Se puede administrar a mujeres de 13 a 26 años, sí, que no hayan sido vacunadas o que no hayan completado la serie de vacunas, ¿sí? Bueno, uso permisivo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Pacientes que han iniciado su vida sexual, ¿se vacunan o no se vacunan? ¿Ustedes qué creen? Luis Aguirre, Miriam Quispe, alguien, Soraya Fernández, Tatiana Molina, Yolanda Poco. Con mucha más razón, si han ya iniciado sus relaciones sexuales, deben tener primeramente una orientación, ¿no? Creo que se hace desde los 9 años hasta, si no me equivoco, hasta los 64, pero yo creo que sí, porque es más que todo para prevenir, si en caso estamos hablando de una paciente que no muestra sintomatología todavía, es preferible
estar vacunada si ya inició su vida sexual activa. Bien, excelente. Está, doctor, en todo lo correcto. Excelente. Bien, muchas gracias, doctor. Y les quiero dejar esta frase, pero todavía no vamos a concluir, ¿sí? Tenemos prevención, tenemos promoción, sabemos que la historia natural del HPV es muy parecido a la historia de una neoplasia intraepitelial, es decir, que desde una etapa inicial hasta una etapa final de cáncer invasor deberían de haber pasado 10 años o más, es decir, que las lesiones precancerosas tienen un tratamiento, son tratables, hay vacuna, se pueden prevenir, ¿sí? Entonces existen muchos caminos para evitar una muerte, ¿no? Por un CA de cervix. Entonces, cuando una mujer muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían de avergonzarse. Ya, eso les dejo a todo el personal de salud que me está escuchando, ¿sí? Tanto, existe numerosa información. Desde el siglo pasado se conoce esta enfermedad. Y bueno, continuamos, ¿sí? Continuamos. ¿Qué pasa con pacientes especiales, sí? Pacientes inmunocomprometidas o inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes con VIH positivo, ¿sí? Que tienen un conteo de linfocitos CD4 menores a 200, ¿sí? Tienen un riesgo aumentado de enfermedad relacionada a HPV, sí. Sabemos que el herpes, el HPV están relacionados, pueden ir de la mano con el virus del HPV, ¿sí? Sugiere que es seguro, sí, pero tampoco hay evidencia de eficacia. No hay guías formales para pacientes con HIV, ¿ya? Eh, Siguiente. ¿Qué pasa con mujeres embarazadas? No está recomendada por la falta de evidencia, ¿verdad? Mujeres lactantes pueden colocarse la vacuna, ya les había mencionado que en el puerperio no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué más? Las mujeres que iniciaron la colocación de las vacunas y quedan embarazadas, sí, quedan en el posparto. Mujeres con anomalías cervicales preexistentes o verrugas genitales. ¿Qué pasa si viene una paciente que viene con un condiloma y les pregunta, ¿puedo vacunarme? ¿Sí o no? ¿Qué le dicen ustedes? ¿O esto podría empeorar su cuadro? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? Bueno, pacientes con un NIC, pacientes conizadas, pacientes con verrugas genitales. Con pacientes conizadas me refiero a pacientes que han recibido un tratamiento con conización por HPV. Entonces, si una paciente viene y les dice, yo tengo un condiloma, ¿puedo aplicarme la vacuna? O he recibido antes tratamiento, ya sea láser, crioterapia, cono, pero quiero aplicarme la vacuna, ¿sí? Se debe advertir que la vacuna no cura una infección preexistente, sino más bien que previene una progresión o nuevas adquisiciones de otros subtipos virales. ¿Entendido? Se debe advertir que la vacuna no curará la infección preexistente. ¿Ya? Bien. Siguiente. Entonces, este esquema de vacunación hasta los 6 meses, ¿no? Gardasil, la primera vacuna, luego la segunda a los 2 meses y la tercera hasta los 6 meses. 3 dosis. Cervarix, lo propio. La primera vacuna, posteriormente al mes y posteriormente a los 6 meses. ¿Ya? ¿Qué pasa si alguien se olvida? No me vacuné. Tenía que vacunarme el mes pasado y me olvidé. Sí, si el esquema es interrumpido, puede reanudarse sin ningún problema. ¿Ya? Eso en cuanto a prevención primaria, ¿ya? En cuanto a prevención secundaria, ¿qué dice la evidencia científica? Según las técnicas de screening reportadas, estas técnicas de screening fueron reportadas en el 2004, ¿ya? Pero son las mismas, ¿no? Las técnicas de screening, prevención secundaria, ¿sí? Estamos hablando ahora del cribado, ¿ya? Tres, inspección visual con ácido acético, también se llama test de IVA con una especificidad del 82% y sensibilidad del 86%,
¿Cuál es la principal desventaja de estos test de IVA? ¿Sí? Es elevada tasa de falsos positivos, ¿ya? La citología en frotis con Papa Nicolau, sí, la sensibilidad del 78%, una especificidad del 62% y las pruebas de ADN del HPV que se han demostrado ser más efectivas que la citología. Entonces, en la prevención secundaria, ¿sí? ¿Qué es la prevención secundaria? Entonces, la prevención primaria, vacunas. La prevención secundaria, programas de detección precoz, ¿sí? Eso, la prevención primaria, vacunas y prevención secundaria, los programas de detección. Dentro de estos programas de detección precoz, ¿sí? La inspección visual con ácido acético, citología o Papa Nicolau y la prueba de ADN del HPV. Esas tres, ¿ya? Siguiente, la prueba del HPV. ¿Por qué no se puede realizar en menores de 30 años esta prueba del HPV? Ya que la mayoría, antes de los 30 años, la mayoría de las mujeres, sí, está infectada con algún tipo de HPV, cierto, ¿sí? Pero esta va a remitir, hay un clearance, sí, un aclaramiento antes de los 30, entonces nosotros evitamos tratamientos innecesarios, ¿ya? Por lo tanto, les va a dar positiva su prueba de HPV y nosotros vamos a estar ahí queriendo dar un tratamiento. Eso depende mucho, ¿no? Depende mucho de la visualización. Y la inspección con ácido acético en mujeres que tengan visible la unión escamocolumnar, ¿ya? En menores de 50 años, la inspección con ácido acético y el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, que creo que la técnica es bien conocida, ¿sí? Las muestras se fijan en un portaobjetos o en un medio líquido, que es la citología de base líquida, ¿ya? ¿Cómo se reporta un Papa Nicolau? Con el sistema Bethesda que lo hemos practicado en la primera clase, ¿ya? El diagnóstico de lesiones precursoras. El diagnóstico. Ya sabemos el método de prevención secundaria, es decir, el screening, inspección con ácido acético, citología o Papa Nicolau y la prueba de ADN del HPV. El diagnóstico de lesiones precursoras, colposcopía, biopsia y legrado endocervical, ¿ya? La biopsia, ¿sí? La biopsia guiada por un test de IVA positivo, ¿sí? O biopsia, alguna zona que sugiere un tejido neoplásico. Obtención, una biopsia, como todo, ¿no? No, como toda biopsia, la obtención de una pequeña muestra de tejido normal. Cuando yo voy a realizar un legrado endocervical, cuando está indicado, ¿sí? Habíamos repasado la clase pasada colposcopía, biopsia y ahora nos toca repasar biopsia y legrado endocervical como métodos de diagnóstico, ¿ya? Como métodos de diagnóstico. Entonces, el legrado endocervical consiste en raspar en el endocervix para obtener una pequeña muestra de células que no son visibles a simple vista o por colposcopía, ¿ya? ¿Cuándo está indicado un legrado? ¿Cuándo está indicado un legrado? Cuando la unión escamocolumnar no es visible, tengo que hacer un legrado, ¿sí? Cuando el tamizaje o colposcopía me reporta una colposcopía no satisfactoria, pero se sospecha de un cáncer de cervix, es decir, que ustedes lo visualizan, están viendo un cuello con aparente CA, con aparente cáncer de cervix, pero los resultados no son concluyentes, se puede realizar un legrado en cervical, ¿ya? Repito, cuando una mujer muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse. Fin, creo que se ha entendido o espero que se haya entendido el tema de prevención de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Repasamos prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿cómo estaría aplicada en este capítulo? La prevención terciaria la vamos a repasar o tenemos que repasar antes de esto, sí, el tratamiento de lo que es un CA invasor, sí, ya hemos visto la primera clase, lesiones intraepiteliales, HPV, clasificaciones. La segunda clase hemos visto las imágenes colposcópicas, ¿no? Y esta tercera clase, vacunas.
¿ya? Y un poco de tratamiento, ¿sí? Nos vamos a explayar de tratamiento la semana siguiente, tratamiento, porque tenemos que hablar del CA invasor, ¿ya? Cómo diagnosticamos un CA invasor y qué vamos a hacer, cuál es el tratamiento. Les debo, doctores, el tema de repasar imágenes colposcópicas, ¿ya? Que eso es lo más importante, es el pilar fundamental de su aprendizaje, las imágenes colposcópicas. Si alguien quiere comentar algo, por favor, antes de despedirnos. Buenas tardes, doctora. Me enorgullece mucho poder estar en este diplomado. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría creo que somos trabajadores de la salud y por ende vemos seres humanos que merecen una preparación como profesionales que sean de calidad y de calidez. Entre más preparado sea el profesional de cualquier rama, este profesional va a poder servir mejor a nuestros pacientes. Le agradezco mucho y agradezco mucho a su país de poder tener una amplitud para que profesionales de todos los países estén involucrados en este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias por su Sí. participación Doctora, y buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Voy a Doctora, complementar. una pregunta, no sé si no escuché, lo que pasa es que quiero saber hasta qué edad está indicada las vacunas y en lo referente al hombre también, por favor. Bien, la población sí. Los Ayúdame. hombres forman, gracias. Los hombres evidentemente forman parte muy importante de la cadena epidemiológica, ¿no? De la infección por HPV. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? ¿Sí? La vacuna no ha sido ensayada en hombres, ¿sí? La mayoría de los ensayos, ¿sí? Son estudios en estadio 2 y 3, que trato de decir que han sido mujeres, más de 30.000 pacientes mujeres, ¿no? Y estudios, numerosos estudios doble ciego, ¿ya? En los hombres no ha sido comprobada la eficacia. ¿Qué trato de mencionar? Trato de decir que a partir de hace más o menos unos 5 años, ¿sí? Se dice que está en preparación una vacuna para los hombres. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que ellos también podrían desarrollar, y hay casos reportados de hombres que desarrollan cáncer de pene, cáncer de glande o cáncer de ano, ¿sí? Incluso ha habido reportes de cáncer de faringe, de laringe, ¿sí? En poblaciones homosexuales, ¿ya? Los pacientes homosexuales dentro son una población, ¿sí? Aparte, ¿sí? Son una población que ocupan otro matiz para estudiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son pacientes que entre ellos no hay la protección, ¿no? Entre ellos no existe la protección. Para las mujeres existe protección y para los hombres que simple y sencillamente ellos pueden llegar a ser solo un reservorio, si se dan cuenta. Los hombres pueden llegar a ser solo un reservorio y permanecerse asintomáticos. En cambio, para los pacientes homosexuales, en estos es donde se ha reportado la mayor tasa de cáncer de, repito, ano, glande y pene. Y la edad de comienzo, las vacunas, doctora, aclarando, se inicia a los 9 a 12 años de edad. Voy a volver a mi cuadro, donde le voy a mostrar cada cuánto. Acá está. Las vacunas, sí, se inician a partir de los 9 años de edad. ¿Y cuál es la posología? La posología de Cervarix, es decir, la bivalente, sí, de los 9 a 14 años de edad, 2 dosis, ¿sí? 2 dosis. Es decir, la primera de los 9. A los 2 meses usted realiza una segunda dosis y de los 5 a 13 meses puede realizarse la tercera dosis, ¿sí? Y si esta paciente es mayor de 15 años, 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses. ¿Entendido?
Pueden grabarse este cuadro, sacarle una captura de pantalla. Y Gardasil 9 o la nona valente. ¿Ya? Gardasil 9 o la nona valente se puede administrar en 3 dosis siguiendo la pauta que se usa en pacientes mayores de 15 años, es decir, 3 dosis. La primera al primer contacto, digamos, y la segunda a los 2 meses y la tercera hasta los 6 meses o a los 6 meses. Ay, se pone a veces insoportable, me está escondiendo las pastillas. Estás ocupada. Me está escondiendo las pastillas, pues no se acuerda de las... Alexa, Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Con quién Eh, tengo el gusto? con Luis Aguirre, Luis Aguirre, buenas noches. ¿Desde dónde nos habla Luis? Desde Perú, creo había mencionado, ¿no? a Perú, doctora. ¿Cómo está? Quería hacerle una consulta, o al menos que me oriente. Eh, hace 15 días me llegó una paciente, bueno, la parte obstétrica me la envían para que le haga una ecografía porque era una primigesta de 18 años y se decía que tenía doble circular, entonces con la posibilidad de que pase a cesárea, primeramente por edad y porque era primigesta. Cuando le hago la ecografía, efectivamente no era pues doble circular, sino circular simple, y le he estado evaluando cada 3 días, hasta que mi última guardia nocturna llegó con dolor tipo contracciones, le examina la obstetra y me llama diciendo de que está con uno de dilatación, pero al momento de hacerle tacto le encuentra condilomas, cosa que nosotros, al menos quien habla, no lo había visto porque se había hecho sus controles, sus primeros controles en Lima, y llega acá donde yo trabajo y determinamos pues de que se tenía que entrar a cesárea. Ahora, con esos condilemas que hemos encontrado, le escuchaba a usted decir, creo, de que tendría que esperarse ya en el puerperio para recién poder ya hacerle el tamizaje o darle su vacunación, o cuál sería los pasos a seguir. Hola, bueno, bien, sí, el tratamiento de los condilomas, en realidad si solo son condilomas, sí, tenemos dos opciones, ¿ya? Tanto en la mujer embarazada y en la mujer no embarazada, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de elección para los condilomas? ¿Quién podría responderme si alguien quiere formar parte de esta retroalimentación? Bien, el tratamiento de los condilomas, sí, ácido tricloroacético y podofilina, ¿sí? Esos son los más empleados, ¿ya? Que son ácidos que destruyen en realidad la estructura de estos condilomas. En una paciente embarazada, sí, no nos olvidemos que el tratamiento de elección de una paciente embarazada es la podofilina. Ya el tratamiento de elección en la paciente embarazada es la podofilina. ¿Qué es lo que pasaría con ella? Se proseguiría a la aplicación de podofilina 2 a 3 veces por semana. Para evitar la lesión de la mucosa que no está dañada por los condilomas, se debe aplicar, ¿cómo lo hago yo? Sí, la aplicación de vaselina para evitar en áreas pericondilomas, sí, y posteriormente la aplicación de podofilina en las verrugas genitales. Cabe mencionar que la extensión, sí, si es una verruga, si son múltiples verrugas, si ocupan labios mayores, labios menores, vulva, monte de Venus, también es importante en la decisión, ¿sí? No nos olvidemos que también existe la crioterapia, incluso el láser ahora, ¿ya? En esta paciente correspondería, si es una paciente de 18 años de edad, correspondería, sí, realizar un Papa Nicolau pasados aproximadamente las 6 semanas del puerperio. Ahora, no nos olvidemos que la zona de transformación, sí, tiene un perímetro mucho más grande en el puerperio. ¿Por qué? Porque en el caso de una paciente postparto, sí, porque existe una ectopia fisiológica, es decir, el tejido endocervical se vuelve exocervical. ¿Ya? Existe una ectopia. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ver esa área, esa zona de lucha con un número, con un perímetro aumentado, se va a ver más grande, lo que no debe confundirse con alguna anormalidad. Esperando la regresión postparto, alrededor de que ese cuello vuelva a tener características aparentemente
hacia la normalidad a partir de las 6 semanas posparto. ¿Ya? ¿Se puede realizar en esta paciente? Sí, si esta paciente había realizado su Papa Nicolau. ¿Cuándo está realizado en el embarazo indicado el Papa Nicolau? ¿Alguien sabe? ¿A qué semana de gestación? A partir de las 16 semanas de gestación se puede realizar el Papa Nicolau en las mujeres. ¿Ya? A partir de las 16 semanas de gestación, de preferencia 16, 17 semanas. ¿Sí? Habría que ver el Papa Nicolau de esta paciente, ¿no? Si es un resultado normal para la posterior evaluación de la vacuna. Natalia Paredes, ácido tricloroacético en mujeres embarazadas. Sí. Bien, Natalia, gracias. Me dice, mi estimado, si está respondida su pregunta. Gracias, doctora. Justamente me olvidé de decirle que los condilomas que habíamos encontrado era en la parte inferior de los labios mayores, en la parte externa, porque revisábamos cuello, no había nada, simplemente era en la parte externa. Pero por lo mismo Bien, que iba a pasar por ahí el canal, por donde iba a salir el bebé, tomamos la decisión de que sea mejor ingrese a cesárea. No sé si estaría bien la acción. sí, genial. Está excelente, excelente la conducta del obstetra. Ok. Gracias, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Discúlpeme. Lo Bien, que bien, pasa es que habla. yo quiero saber si en una mujer embarazada, dependiendo del tamaño de los condilomas, es la opción de meter a una paciente a cesárea o no. Porque, por ejemplo, en el canal pélvico, usted sabe que la vagina, en lo que a su coloración remite, es algo casi muy imperceptible poder observar un condiloma si es que es muy grande. Pero si son pequeños, imagínense que no se puedan ver. Pero hablando con mi jefe, el ginecólogo, me dice que no, que el condiloma cuando es muy pequeño y no se observa en canal genital solamente está en la parte pélvica, no hay necesidad de meter la cirugía. Mi pregunta es, ¿depende mucho del tamaño del condiloma para la cirugía o no? Bien, sí, depende bastante el número y el tamaño de los condilomas. Sí, es un pilar fundamental para la decisión, ¿sí? ¿Por qué las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo? ¿Por qué se evidencia que hay una población de embarazadas con condilomas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar. En el embarazo, sí, se favorece la aparición de condilomas, sobre todo en la región anogenital, ¿ya? Fundamentalmente, ¿dónde? En la región vulvoperineal, ¿ya? ¿Por qué? Sí, no nos olvidemos que existe un aumento de vascularización y sobre todo el cambio en el pH de la mujer, ¿sí? Así como también una concentración elevada de estrógenos y también que el embarazo se considera un estado de disminución de inmunidad, ¿ya? Es por eso por la elevada cantidad de estrógenos, la disminución de la inmunidad, aumento de la vascularización, cambios en el pH vaginal, favorecerían la aparición de los condilomas en el embarazo. ¿Qué es lo que ha pasado con los fetos de madres con condilomatosis? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado después del nacimiento? ¿Sí? Estos fetos, sí, antes están predispuestos a una infección fetal intraparto, sí. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de una ruptura prematura de membranas? Sí, puede ser favorecida por la condilomatosis, sí, y sobre todo otras infecciones concomitantes, ¿ya? Bueno, ¿existe el riesgo de transmisión vertical? Sí, existe ante el tamaño de una verruga mínima, existe el riesgo de transmisión vertical en el caso de un parto, ¿sí? Pero la persistencia en el recién nacido es muy bajo, ¿ya? Existe una controversia, ¿qué trato de decirles? Existe que los recién nacidos de madres condilomatosas, ¿sí? Ah,
han reportado papilomas laringeos. ¿Por qué? Por contaminación del canal del parto, ¿sí? La aspiración de un líquido amniótico por una ruptura prematura o una ruptura de membranas en una paciente con condilomas, incluso también, ¿sí? Por el contacto con semen. No nos olvidemos que puede existir eso, ¿ya? ¿Qué pasa? Sí, hay papilomas laringeos reportados en madres de pacientes que han ido a parto por condilomas vulvoperineales. Sí, ¿ya? El mecanismo intraútero y el mecanismo postnatal está reportado por la presencia de condilomas, ¿ya? Ahora, otros autores, perdón, no consideran, sí, que esté indicada la cesárea para finalizar sí o sí una gestación, sí. Los mecanismos de transmisión, sí, eh, el, tanto intraparto como anteparto está demostrado, sí, aunque existe que el recién nacido podría presentar pocos casos de condilomas laringeos, ¿ya? Eh, sobre todo en estas pacientes que han presentado durante la gestación los condilomas, ¿ya? Durante la gestación han presentado los condilomas. En estos pacientes, en estos bebés que tienen la infección con condilomas, eh, no tanto, sí, en aquellos que han pasado por el canal del parto, sino más bien en las pacientes que han presentado condilomas durante toda la gestación. El número tanto el tamaño de los condilomas, sí, y si sobre todo influyen en la vía de finalización del embarazo, dependiendo que no existe el contacto, si es demasiado pequeño y si está en una región anal y se podría evitar el paso el contacto con el recién nacido durante el parto, entonces no habría ningún problema. No sé si está aclarada su duda o Hola, buenas noches. buenas noches. Yemile Beiruti, Venezuela. Hola, buenas noches. ¿Podría decirme hasta qué edad? Porque tenía entendido que era hasta los 45 años que se ponían las vacunas en la mujer. Sin Sí, embargo, ¿ah? continúe. Sí, bueno, quería saber que me aclarara si es hasta los 45 años o hasta más. Hola, bueno, ¿qué es lo que pasa con las vacunas? Sí, se inician de 9 a los 14 años de edad, sí, y la edad de finalización de las vacunas es hasta los 45 años de edad. ¿Ya? Está bien, muchas gracias por aclararnos. Gracias. Doctora, y una mujer que tiene más de 45 años, disculpe la pregunta, ¿se puede vacunar? Sobre todo en estas pacientitas ya que se pueden considerar a partir de los 45 años posmenopáusicas, son estudios de cribado, ¿entendido? Los estudios de cribado van a dirigir la conducta, ¿sí? Como el Papa Nicolau, ¿ya? Doctora, buenas noches. Hola, Nuevamente, Jacinta de Ecuador. Tengo una paciente adelante. que tiene un test de HPV positivo, pero que la semana siguiente se realizó en otro lugar y le salió totalmente normal. En este caso, pues la paciente dice, yo no tengo, entonces virus papiloma. ¿Cuál sería el paso a seguir en este caso, doctora? Perdón, le cuento que no se ha escuchado su pregunta. Si puede reiterarme, por favor. Sí. Una paciente de más o menos 33 años con un examen de genotipificación
que le sale positivo para el 16 y el 18. Luego se lo hace a la semana siguiente en otro lugar público y le sale totalmente normal. ¿Cuál sería el paso a seguir aquí? Porque yo lo tengo positivo e inclusive el PAC me sale positivo. Bueno, usted me dice que tiene un PAP positivo y una prueba de HPV negativa. Positiva, particularmente, o sea, mi consultorio. Pero luego la Y paciente se va a hacer un examen nuevamente a la semana siguiente y el examen le sale negativo. en este caso, doctora, quien prosigue la conducta es el Papa Nicolau. ¿Ya? ¿Pueden existir errores de laboratorio? Sí, pueden existir. Ok. Quien manda es el Papa Nicolau, ¿ya? El estudio de citología. ¿Y la colposcopía también, Doc, en este caso? Bueno, por supuesto la colposcopía, por supuesto la colposcopía y sobre la colposcopía la biopsia, por supuesto. Ya mi Doc. Ok. Hola, Hola, buenas noches. Bueno, entonces, aclarado, espero que se haya aclarado todo. Nos vemos la próxima clase con la conducta, el tratamiento. Y repasamos todas las imágenes colposcópicas, ¿entendido? Y los informes, ¿sí? Los informes que son documentos médico-legales. Informe de un Papa Nicolau, informe de una colposcopía, el tratamiento y cáncer invasor. Muchas gracias a todos. Mil gracias por escucharme y mil gracias por actualizarse. Un abrazo a todos. Finalizo Gracias, transmisión, que les doctora. vaya muy bien. Que les vaya muy bien, Buenas ¿entendido? noches. Bonito fin de semana. Igualmente. Un Gracias, abrazo doctora. a todo Ok. virtual, a todo Sudamérica.